Hola, mi nombre es Heidi Juliana Riascos Cuero y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la historia política y económica de Colombia en el siglo XXI. Tabla de contenido. Primero tendremos una introducción a los inicios del siglo XXI. Hablaremos de la séptima papeleta, la Constitución de 1991 y el Plan Colombia. Segundo, desarrollo. Aquí miraremos los cambios políticos, económicos y sociales en Colombia durante el siglo XXI. Finalizaremos con una conclusión, donde miraremos qué impactos tuvieron estos procesos en los territorios y reflexionaremos. Introducción. El inicio del siglo XXI en Colombia no puede entenderse sin observar los procesos sociales, políticos y económicos que venían gestándose durante las últimas décadas del siglo XX. El país llegó al año 2000 atravesando una fuerte crisis institucional, altos niveles de violencia y una ciudadanía que pedía transformaciones profundas en el sistema político. Uno de los antecedentes más importantes fue el movimiento de la séptima papeleta en 1990, una movilización estudiantil sin precedentes que exigía una reforma constitucional. Aunque nació en 1990, su impacto se proyectó por décadas y dio origen a la nueva Constitución Política de 1991, una carta moderna que transformó por completo la relación entre el Estado y los ciudadanos. Esta constitución introdujo derechos fundamentales, la participación ciudadana, la tutela, la descentralización y las nuevas instituciones. Por eso, aunque es un hecho de los años 90, es la base política y jurídica con la que inicia Colombia el siglo XXI. Otro elemento decisivo fue la puesta en marcha del Plan Colombia, desde 1990 al año 2000, una alianza entre Estados Unidos y Colombia destinada a combatir el narcotráfico, modernizar las Fuerzas Armadas, enfrentar a los grupos armados ilegales y promover el desarrollo económico. Este plan fue fundamental en el rumbo político y militar que tomó el país en las primeras 2 décadas del siglo XXI, influyendo directamente en la intensidad del conflicto armado. Así Colombia entra al nuevo siglo cargado de tensiones acumuladas, pero también con nuevas herramientas institucionales, reformas recientes y un escenario internacional que presionaba transformaciones tanto en la seguridad como en la economía. Una de las políticas más influyentes que veremos en los cambios políticos en el siglo XXI fue la seguridad democrática, desde el año 2000 al año 2010. Esta fue implementada por el expresidente Álvaro Uribe. Esta estrategia buscaba recuperar el control territorial que el Estado había perdido en zonas rurales, donde operaban las FARC, el ELN, las AUC y bandas narcotraficantes. Como impacto principales tendremos la reducción histórica del secuestro y la mejora en la movilidad en carreteras, el aumento del pie de fuerza y fortalecimiento de capacidades militares, la recuperación de movimientos antes dominados por actores armados, las controversias por ejecuciones extrajudiciales, como fuesen llamadas falsos positivos, intercepciones ilegales y violación a derechos humanos. También la reforma a la reelección presidencial desde 2004 a 2006. La Constitución Política de 1991 no permitía la reelección inmediata. Su modificación fue un evento decisivo porque cambió las reglas del juego político y abrió el debate sobre la concentración del poder, la independencia de los otros poderes del Estado y los riesgos del presidencialismo fuerte. Esta reelección marcó la política colombiana durante casi 2 décadas. También la diversificación del sistema de partidos. Durante este periodo surgieron fuerzas políticas nuevas, como lo fueron el Polo Democrático de Izquierda, el Partido Verde Centro Progresista, el Cambio Radical y el Centro Democrático de Derecha, entre otros. El multipartismo fortaleció la competencia electoral, pero también fragmentó el Congreso. Hablaremos del proceso de paz con las FARC desde el 2012 al 2016. Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos se abrió un diálogo que culminó con el Acuerdo Final de Paz, uno de los momentos históricos más importantes del siglo XXI. Como logro tuvimos la desmovilización de más de 13.000 guerrilleros, la creación del sistema de justicia tradicional, la reducción significativa de combates en varias regiones, la apertura para la participación política de nuevos partidos comunes,
Y como retos tenemos la implementación lenta en algunos territorios, la persistencia de economías ilegales y el surgimiento o expansión de disidencias y nuevos grupos. Cambios económicos. El siglo XXI profundizó las aperturas iniciadas en los años 90. Colombia firmó varios tratados de libre comercio, integrándose más al comercio internacional. Como efecto tenemos el crecimiento de exportaciones de flores, café, banano, petróleo y carbón. La entrada masiva de productos importados, lo que afectó a pequeños agricultores y empresas nacionales. La mayor dependencia del mercado mundial. La dependencia del petróleo y los recursos naturales. Los altos precios del petróleo impulsaron el crecimiento a comienzos del siglo 2000 y 2010. Sin embargo, cuando los precios cayeron, el empleo se vio muy afectado, se redujeron ingresos fiscales y se evidenció la vulnerabilidad económica del país. Sin mencionar antes la crisis económica por la pandemia. La pandemia del COVID-19 desde el 2020 al 2022 generó un aumento del desempleo, el cierre de diversas empresas, la expansión del trabajo informal y fuerte desigualdad económica. Cambios sociales. El siglo XXI ha sido uno de los periodos con mayor movilización social en Colombia. Varios paros estudiantiles, como en el 2011, en el 2018 y en el 2020. El paro agrario en 2013, la minga indígena, las protestas del 2019 y el estallido social del 2021. Estas manifestaciones expresaban inconformidad con la desigualdad, la falta de oportunidades y las fallas del Estado, además del impacto de la pandemia. El confinamiento y la crisis sanitarias aceleraron temas como la educación virtual, el trabajo remoto, la desigualdad digital y las crisis emocionales. La mayor participación digital. Las redes sociales se convirtieron en los espacios para renunciar, movilizar y vigilar al Estado y crear ciudadanía activa. Bueno, para finalizar vamos a hablar sobre una conclusión. En reflexión sobre la influencia de estos procesos en los territorios colombianos han vivido de forma distinta los efectos del siglo XXI. La seguridad y el conflicto armado. En algunos departamentos la seguridad democrática permitió el retorno de empresas, agricultura y turismo. En otros el conflicto se reconfiguró debido a nuevas economías ilegales, minería ilícita y control territorial de grupos post-FARC. La economía y el empleo. En algunas regiones con petróleo, carbón o puertos se beneficiaron del comercio exterior. Otros municipios agrícolas o manufactureros pequeños fueron muy afectados por la competencia con productos importados. La falta de industrialización dejó a muchos territorios rezagados. La implementación de acuerdos de paz. Bueno, algunas zonas han logrado proyectos rurales, restitución de tierras y participación comunitaria, mientras que otras siguen afectadas por amenazas, falta de inversión y presencia de grupos armados emergentes. Movimientos sociales y ciudadanía. En la última década, las regiones han mostrado mayor organización, juntas de acción comunal fortalecidas, participación de jóvenes, demandas por conectividad, salud y educación, defensa del territorio frente a proyectos extractivos. Todo esto demuestra que Colombia entra al siglo XXI enfrentando enormes desafíos, pero también con una ciudadanía mucho más activa, más conciencia territorial y un Estado que aún está en proceso de responder las necesidades reales de las comunidades. Bibliografías. Aquí podemos ver algunos enlaces o algunas fuentes de donde saqué alguna información. Muchísimas gracias por prestar atención. Finalizo diciendo que Colombia ha avanzado mucho, ha tenido muchos avances en lo largo de la historia, pero aún falta más presencia del Estado, aún falta que el Estado se presente en esas zonas donde no hay garantías, donde falta de oportunidades. Así que seguimos esperando eso, seguimos esperando que Colombia podamos vivir tranquilos, en paz, con seguridad, con que contemos con buena educación, buena oferta laboral. Muchísimas gracias.